es Alejandro Grimson. Me doctoré en antropología en Brasilia. Soy investigador del CONICET, soy profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, empecé a trabajar el tema de la inmigración y de las migraciones a mitad de la década del 90 del siglo pasado, o sea, hace muchos años. Soy hijo, nieto de ese proceso. A veces cuento que bueno, mi bisabuelo por el lado paterno, o sea, mi apellido viene por un pastor protestante de origen británico, y por el lado de mi madre, mi bisabuelo también era rabino, y había llegado desde el este de Europa. Ya mis abuelos nacieron acá, pero de alguna manera, como mucha otra gente, soy parte de esa combinatoria de todos esos procesos de inmigración. Entonces, cuando empecé a estudiar los procesos migratorios ahí en 1994 empecé, para ser exactos, de alguna manera, si bien lo que yo estudiaba era la inmigración especialmente desde Bolivia, después también de Paraguay, desde otros países de la región, estaba muy conectada con mi propia historia, ¿no? Y me acuerdo que cuando estaba terminando mi investigación, muchos años después, porque esas investigaciones a veces llevan mucho tiempo, porque son investigaciones personales que uno va, incluso obviamente que viajé a Bolivia, etcétera. Me acuerdo que mucho tiempo después, en 11, un inmigrante boliviano, miremos las palabras cuando las usamos, me contó que él era un dirigente sindical en Bolivia, dirigente de los maestros, profesor de literatura, y que acá en Argentina se dedicaba a la producción textil. Y me dijo, yo no sé quiénes son los inmigrantes, porque, por ejemplo, tus abuelos, tus bisabuelos, no vinieron de esta tierra, y nosotros, los bolivianos, los quechuas, los aymaras, nacimos en esta tierra, en América. Así que para nosotros los inmigrantes son ustedes. A mí siempre me pareció extraordinario eso porque tiene que ver con los puntos de vista. Es decir, ¿quién es inmigrante? ¿Quién migró? ¿Quién se desplazó? Bueno, en este caso él personalmente se había desplazado desde el altiplano hasta Buenos Aires, pero en términos intergeneracionales mi familia se había desplazado cruzando el Atlántico, ¿no? Y las cuestiones de la nacionalidad siempre son cuestiones complejas que tienen muchas variaciones. Por eso pensar en la xenofobia es un término que estrictamente, si ustedes lo buscan en el diccionario, quiere decir la fobia al extranjero, el miedo, el odio, la bronca hacia el extranjero. Pero ¿quién es el extranjero? ¿Cómo lo pensamos el extranjero? Obviamente el extranjero es una forma entre miles de formas de lo que llamamos la alteridad. El extranjero es una de las formas del otro, de la otra, de la otredad. ¿Cuáles son las formas del otro? Infinitas. Porque nosotros podemos pensar que el otro es el que no tiene el mismo sexo que tengo yo. Podemos pensar que el otro es el que tiene una orientación sexual distinta. Podemos pensar que el otro es el que es más joven o es mayor de edad. Podemos pensar que el otro es el que vive en otro barrio, en otra ciudad, en otra provincia, en otro país, en otra región. Podemos pensar que el otro es el que habla otro idioma. Podemos pensar que el otro es el que tiene otra religión, otros dioses. Podemos pensar que el otro es el que se viste distinto, el que come diferente.
Podemos pensar que el otro es el que piensa distinto. Podemos pensar que el otro es el más petizo, el más alto, el más flaco, el más gordo. Al que le gusta hacer deporte, al que no le gusta hacer deporte, al que le gusta correr, al que no le gusta, al que le gusta el cine, al que le gusta la literatura, al que no le gusta, al que le gusta el rock. El otro puede ser rockero, yacero, tanguero, comunista, socialista, peronista, argentino, boliviano, brasileño, blanco, amarillo, negro, rojo. Hay miles de formas de la otredad. La extranjería es una forma de la otredad. Pero como pueden ver en todas las otredades que acabamos de mencionar, siempre son relativas. Relativas a un lugar y a un punto de vista, que es el punto de vista de quien la percibe. Es decir, aquella persona que para mí es extranjero, no se considera extranjero, porque, a ver, yo soy extranjero acá, en la manzana de las luces, en la sala de representantes, no soy extranjero. Pero si me desplazo unos poquitos kilómetros y entro a la República Oriental del Uruguay, yo me convierto en extranjero. O sea, no es que hay personas que son extranjeros, personas que no son extranjeros. Todos podemos ser extranjeros. Y a veces también sucede que hay personas que son extranjeras en su propia tierra. Sobre eso vamos a volver. Pero ¿por qué es tan importante en este momento, en el siglo XXI, el tema de la xenofobia? Porque está volviendo. A diferencia de esa lista casi infinita de otredades, no en todas las épocas hay fobia hacia todas las alteridades. Generalmente la cuestión de la alteridad, la cuestión del otro, siempre puede adquirir algún rasgo problemático. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelo decía: para mí el rock es espantoso, suena todo igual. Esa percepción que tenía mi abuelo sobre el rock es la misma percepción que tenemos cualquiera de nosotros sobre alguna otredad que nos resulte muy, muy distante. Por ejemplo, una vez me pasó que una cocinera de origen japonés estaba en una reunión, terminó de cocinar, se retiró y una persona que estaba comiendo le dijo: señora, yo a usted la conozco de otro lado, la vi cocinando en tal lugar, ¿se acuerda de mí? Y esta cocinera japonesa nos miró y nos dijo: disculpen, es que para mí ustedes son todos iguales. O sea, así como mi abuelo veía el rock como un fenómeno homogéneo, esta cocinera japonesa nos veía a los porteños como homogéneos, y nosotros vemos a los japoneses o a los coreanos o a los chinos o a quien fuera, a los distantes, tendemos a verlos como homogéneos. Pero eso es una dificultad. Eso es porque no pudimos, no quisimos o no supimos saber más sobre ese fenómeno. O sea, si vos entrás en el territorio del rock, si entrás en el territorio de los rostros asiáticos, si entrás en el territorio de la cultura que quieras conocer, te vas a dar cuenta que hay diversidad, que no todo es lo mismo. Ahora, justamente esa característica es una condición sine qua non de toda la forma de xenofobia. La idea de que hay una homogeneidad del otro, una homogeneidad del extranjero. Los extranjeros son, los bolivianos son, los peruanos son, los colombianos son, ¿no? Y esa forma de generalización es muy característica y, como decía, es una condición sine qua non de estos fenómenos. El fenómeno de que vos vivís en una ciudad
en un país llegan algunos cientos, algunos miles, algunas decenas de miles de personas de otras tierras, a mucha gente puede generarle desconfianza, temor. ¿Temor a qué? Es el temor a lo desconocido. Cuando vos no conocés algo, tenés razones para temerle porque desconocés cómo pueden reaccionar, cómo pueden actuar, cómo te pueden afectar. Por supuesto que ahí la solución es muy simple, tratar de que quienes viven en ese país o en ese lugar o en esa ciudad y quienes llegan de otro lado puedan conocerse. Pero bueno, no siempre está esa posibilidad y no siempre está la intención de generar esa posibilidad. Lo más habitual, más bien, es lo contrario. Es que muchas personas que inmigran, que llegan desde el extranjero a una nueva zona de residencia, habitualmente son destinadas y están disponibles para hacer trabajos que quienes nacieron en ese lugar no están dispuestos a hacer. Entonces, lo que vos tenés es que los primeros en llegar, después puede ser que sus hijos logren progresos, eso ya va a depender de una serie de otros factores, pero los primeros en llegar son los que más se tienen que sacrificar, los que más esfuerzo hacen, los que están disponibles para hacer cosas, como sabemos que hacen a muchos de aquellos que salen de la Argentina y se van al exterior. Los primeros años están dispuestos a hacer cosas que en Argentina quizás, trabajos que en Argentina quizás no estarían dispuestos a hacer. ¿Qué sucede? Sucede que, especialmente en contextos de crisis, eso empieza a generar resquemor. ¿Por qué? Porque los que nacieron en el lugar, por ejemplo los argentinos, dicen: bueno, pero yo quiero ese trabajo, me están robando el trabajo. Y si hay una crisis significativa, y esto sucedió cuando yo empecé a hacer aquella investigación que les decía en el año 94, 95, 96, fueron justo años en que empezó a aumentar el desempleo en la Argentina por distintas razones. Y el gobierno de aquel momento intentaba mostrar que, según ellos, la causa que provocaba el aumento de la desocupación y del delito, porque también estaba aumentando la inseguridad o las distintas temores respecto a la seguridad, según el gobierno de aquel entonces, la causa por la cual aumentaba el desempleo y el delito era el aumento de la inmigración. Y el aumento de la inmigración, especialmente de países limítrofes, estaba provocada porque, según el gobierno de aquel entonces, la Argentina había ingresado al primer mundo. Entonces, así como en Estados Unidos hay inmigrantes mexicanos, y en Alemania hay inmigrantes turcos, y en otros países hay inmigrantes de otros lugares, Argentina se estaba llenando, según ese relato, de inmigrantes de estos países limítrofes. Lo primero que hice en aquel momento fue ir a mirar los censos nacionales. El primer censo nacional que hubo en la Argentina fue en 1869, el segundo en 1895. Desde el censo de 1869 hasta el último censo, siempre hubo más del 2% de población de origen limítrofe viviendo en Argentina. Y solo en el censo del 2010 hubo 3,1%. O sea, solo en el censo del 2010 se rompió la barrera del 3%, 3,1%. En 2001, si no recuerdo mal, había 2,9%, 2,8%. Siempre hubo entre 2 y 3,1%, desde 1869 hasta 2010. No cambió la cantidad. Pero a mitad de los años 90, y después volvió a suceder, en 2010 volvió a suceder,
cuando se produjo el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano en la ciudad de Buenos Aires y el entonces jefe de gobierno salió a hacer declaraciones xenófobas, y después volvió a suceder en 2016 cuando también volvieron a haber declaraciones xenófobas y se modificó por decreto una ley de migración que había sido votada casi por unanimidad, por gran consenso en el Congreso de la Nación en 2003-2004. ¿Qué es lo común de estos episodios? En primer lugar, que se busca culpar a los inmigrantes, a los extranjeros, de problemas en los cuales, la verdad, ahora les voy a explicar por qué, los extranjeros no tienen nada que ver. En segundo lugar, ese mecanismo de culpabilización, de estigmatización, de chivo expiatorio, alienta estas fobias sociales contra los otros, genera odio, genera resentimiento, genera distancia, genera discriminación, trata de, al culpar a ellos, exculpar a los responsables políticos o los responsables a cargo de la gestión del Estado. Y de esa manera se genera todo este mecanismo. En aquellos casos fue muy evidente. ¿Por qué? Porque, como les decía, la afirmación que se hacía, que es muy común en todos los procesos de incremento de xenofobia, es que hay un aumento desmedido y brutal de la inmigración. La verdad es que la sensación que está instalada en el mundo es que hoy hay mucha más inmigración internacional que nunca, pero no es cierto. No es cierto. Según los datos de Naciones Unidas, hoy el 3% de la población mundial es inmigrante internacional. 3%. Hubo momentos donde hubo mucha más migración, en términos de proporción al total de la población. Pero además, hoy, cuando está instalada esta sensación de que es impresionante la oleada de migraciones, es porque los destinos migratorios son principalmente Estados Unidos, Europa y unos pocos países más desarrollados. Mientras que cuando a fines del siglo XIX y principios del XX los destinos de la emigración desde Europa fueron las Américas y Australia, no existía esa sensación de la misma manera. No es que no haya habido xenofobia, hubo xenofobia, por ejemplo en nuestro país también hubo xenofobia contra la migración europea, pero no tuvo la misma intensidad, la misma legitimidad, las mismas motivaciones ni las mismas consecuencias. Hubo, insisto, y hay que revisar y hay que discutir distintos procesos de xenofobia. En aquel momento, si uno mira lo que sucedió con la ley de residencia y con las distintas formas de discriminación hacia los inmigrantes que provenían de Europa, había estas reacciones culturales que les decía recién sobre el temor al otro, el miedo, el odio, pero también había un componente político muy importante, que era que una parte de esos inmigrantes estaban creando los movimientos sindicales, anarquistas y socialistas que había en Argentina. Por lo tanto, la persecución a extranjeros a principios del siglo en Argentina estuvo muy relacionada a procesos estrictamente políticos y terminó siendo una forma de la persecución política. Lo que estamos viendo hoy en el mundo es un fenómeno de otras características. Estamos viendo un fenómeno de exacerbación de los chauvinismos, de exacerbación de los nacionalismos, de exacerbación de la discriminación y de la estigmatización. Hay autores que han incentivado esto de manera muy potente, muy sistemática, falseando argumentos para fundamentarlo incluso en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Un autor que ha sido bestseller, que se llama Samuel Huntington,
escribió un libro que en 2004, que fue traducido al castellano como ¿Quiénes somos?, donde él plantea que hay un gran problema con la inmigración latinoamericana y con la inmigración mexicana en los Estados Unidos, mexicana en particular en los Estados Unidos, porque a diferencia, dice él, de los inmigrantes europeos de fines del XIX y principios del XX, que abrazaban, según Huntington, el credo protestante y los valores protestantes de Estados Unidos, los migrantes latinoamericanos y mexicanos, dice él, son católicos, son analfabetos, se casan entre sí mismos, y si esto sigue así, en cualquier momento va a haber alguien hablando castellano en el Congreso de los Estados Unidos de América. Y esto genera situaciones de violencia. ¿Por qué? Dice Huntington. Porque cuando en una ciudad donde la gente blanca y estadounidense tiene el poder, tiene los comercios, etcétera, ve amenazado su poder, ve amenazado la prosperidad de sus comercios porque otros comerciantes, por ejemplo inmigrantes, quieren comprarle los comercios, desplazarlos de su poder, terminan, según Huntington, inexorablemente, por una ley de la naturaleza, organizando algo así como el Ku Klux Klan y organizando formas de violencia contra los inmigrantes, contra los latinoamericanos, contra los mexicanos, para preservar su poder. Entonces, en un razonamiento impresionante, de esos razonamientos descomunales que muchas veces son pasados por alto, pero no se puede creer, Huntington dice que la mejor forma de evitar toda forma de violencia contra los inmigrantes es prohibir y cerrar todas las compuertas de la inmigración. Si no hay más inmigración, no va a haber más violencia contra los inmigrantes. Esa sería la tesis de Huntington. Pero es una falsificación por donde se la mire. Primero, porque no hay manera de que no haya inmigración. Porque si ustedes miran los orígenes de la humanidad, la historia de la humanidad es la historia de la inmigración. No ha habido ningún periodo de la historia de la humanidad donde no haya habido inmigración, donde no haya habido desplazamiento territorial. Segundo, porque allí donde se hayan levantado los muros más altos de la tierra para impedir la inmigración, no se la impidió porque la inmigración no se detiene con muros, sino que se detiene atacando las causas de la inmigración, que es la desigualdad entre regiones del planeta. Y tercero, el argumento de Huntington es falso porque los grandes empresarios, y no solo los más grandes, también los medianos empresarios de los Estados Unidos necesitan a los inmigrantes como agua. Miren, los invito a ver un documental que se llama Mondovino. Es un documental sobre las distintas formas de la producción del vino, donde una familia con muchos recursos, considerada blanca en las clasificaciones raciales de los Estados Unidos, habla con el director del documental y le cuenta que toda su prosperidad, todo el éxito de su empresa, que es una empresa de vinos, donde ellos tienen campos de vides, donde se recolectan vides, se procesa el vino, se vende el vino ya embotellado. La señora de la finca le dice al director del documental: yo le voy a decir la verdad, nosotros sin los mexicanos no seríamos nada. Sin los mexicanos no podríamos producir nada. Por eso, cada vez que los mexicanos nos piden cualquier cosa, nosotros le decimos que sí. Por ejemplo, si nos piden un vasito de agua, les decimos que sí. O sea,
la producción y el éxito de su empresa depende de los mexicanos, así que cualquier cosa que le pidan los mexicanos le dicen que sí, así que le dan un vasito de agua. Se dan cuenta, es una generosidad. Pero fíjense lo siguiente, los empresarios que contratan inmigrantes generalmente tienen una muy buena opinión sobre los inmigrantes, porque obviamente los inmigrantes que están en situaciones jurídicas difíciles, que están en situaciones culturales difíciles, porque no es lo mismo conocer o no conocer un lugar, conocer o no conocer una lengua, ser respetado o no ser respetado. Y muchos empresarios obtienen beneficios de esas desventajas de los inmigrantes. Por lo tanto, su opinión personal sobre las cualidades laborales de los inmigrantes muchas veces son positivas, pero esos mismos empresarios se ven muy beneficiados de la estigmatización contra los inmigrantes. ¿Por qué? Porque cuanto menos estigmatizados estén los inmigrantes, cuanto más sean vistos como iguales, más van a pretender ser reconocidos con igualdad de derechos. Pero cuanto más perseguidos, más estigmatizados, más atravesados y atacados por la xenofobia estén los inmigrantes, van a estar dispuestos a aceptar peores condiciones de trabajo porque van a sentir una desventaja aún mayor y van a tener que atravesar esa situación de humillación. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que, por un lado, muchas empresas se ven enormemente beneficiadas y solamente existen porque hay inmigración. Y al mismo tiempo, muchas empresas se ven extremadamente beneficiadas por la estigmatización de la migración. A principios de 2016, cuando cambió el gobierno de Estados Unidos y empezó a haber un incremento de la xenofobia, desde el Silicon Valley, en California, desde la región más innovadora en términos tecnológicos de todo ese espacio, de todo ese territorio, salió una declaración contra la xenofobia y contra las restricciones a la inmigración. Esa declaración firmada por empresas decía: sin inmigración no hay innovación. Y ahí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque mientras Huntington y toda esa matriz piensa que el encuentro entre mundos, el encuentro entre gentes, el encuentro entre culturas es un encuentro que genera conflicto, violencia, inexorablemente, hay otras maneras de ver los encuentros entre culturas y encuentros entre gentes y encuentros entre mundos, que es a partir de construir situaciones de creciente igualdad. Por lo tanto, hay toda una manera de abordar la cuestión que tiene que ver con que en realidad la inmigración es parte de la forma en que se enriquecen culturalmente y socialmente las sociedades. La inmigración es una de las condiciones del diálogo intercultural. Y el diálogo intercultural es condición sine qua non para la creatividad. Por ejemplo, el tango. No habría habido tango sin inmigración, sin diálogo entre culturas, sin aportes múltiples, sin mezclas. Y así podríamos seguir. Entonces, una cosa es anclarse en la xenofobia y en buscar la existencia de sociedades homogéneas, uniformes, y otra cosa es anclarse en formas del encuentro intercultural y en formas de la creatividad. La xenofobia no está sola. La xenofobia comparte el lugar con otras fobias y con otras formas de odio y de desprecio. Recién me equivoqué, dije homofobia, misoginia, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos casos, el racismo puro y duro,
que no es exactamente, puede haber xenofobia con racismo cuando se pone en juego la cuestión del color de piel o de los rasgos físicos para que opere la discriminación, pero puede haber xenofobia separada del racismo, de la misma manera en que hay islamofobia, ¿no es cierto? Que es la fobia al Islam, y así podríamos seguir, ¿no? Bueno, el antisemitismo, y así, podríamos seguir de distintas maneras. Hay que entender que desde que tenemos registros de la historia de la humanidad, las sociedades han tendido a presuponer que los extranjeros son bárbaros. Son parte de la barbarie, son gente inferior, gente inculta, gente sin pautas de relacionamiento, sin buenas intenciones. Son la barbarie, son la destrucción. Esa es la percepción que estuvo instalada durante muchísimo tiempo y que se va reactualizando de distintas maneras. Lo que tenemos que entender es que desde aquellos miles de años atrás hasta hoy, lo que estamos presenciando, especialmente en el último siglo, son dos cosas. Cada día tenemos más contacto con otras culturas, con otras sociedades, con otros países. Porque podemos entrar en contacto por turismo, si tenemos suerte, o también podemos entrar en contacto por formas virtuales, si conocemos o si tenemos una lengua en común para comunicarnos con gentes de otros países. Cada día el contacto se multiplica, pero cada día sigue sin haber políticas que incentiven la comprensión entre gentes de distintos países, entre gentes de distintas culturas, entre gentes de distintos mundos. Lo que tenemos hoy es un aumento del contacto con una disminución de la comprensión. Si hay desconocimiento, hay miedo. Si hay miedo, puede haber odio. Si hay odio, puede haber violencia. Tener cada día más contacto con menos comprensión es un gran peligro para el futuro de la relación entre los seres humanos. La xenofobia puede seguir creciendo. Para revertirla, no solo tenemos que soñar con una sociedad más igualitaria donde reine la diversidad cultural, sino que tenemos que pensar en incentivar procesos de conocimiento y de comprensión del otro que hagan que el otro no sea algo tan lejano, sino más bien cercano, y que el otro no sea algo fijo, sino que pueda ser móvil, que yo pueda entender que yo también puedo ser el otro para el otro, que el otro no es un lugar predefinido, que el otro es parte de una relación, y que en esa relación se juega nuestro propio ser humanos, se juega nuestra propia humanidad, porque no hay manera de ser humanos sin convivir en la diversidad.